Muy buenos días. Me place mucho estar con ustedes en el día de hoy compartiendo la palabra que la liturgia de este 27º domingo nos trae. Está enmarcado dentro de una celebración muy querida por todos nosotros, la celebración del San Francisco de Asís, quien nos invita a conservar la creación, a colaborar con Dios y no manifestarnos como dueños absolutos de ella, como nos lo recuerda la encíclica Laudato Si. A continuación, lo voy a invitar a escuchar el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Nos encontramos ante la imagen de la viña, muy familiar en el contexto del Antiguo Testamento y en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Esta imagen describe el proyecto divino de la salvación y al mismo tiempo se presenta como una alegoría de la alianza que Dios establece con su pueblo. En el Evangelio, Jesús retoma el cántico de Isaías, pero lo adapta a sus oyentes a la nueva hora de la historia de la salvación. La imagen cambia. La vid produce buena uva, pero los labradores se quedan con ella, no quieren entregarla al propietario. Más que en la viña, Jesús pone el acento en los viñadores, a quienes los servidores del propietario piden en su nombre el fruto del arrendamiento. Pero los servidores son masacrados, son maltratados y asesinados. Al final, el propietario de la viña hace un último intento. Decide mandar a su hijo. Los viñadores asesinan a ese hijo, es decir, al heredero. Su motivación es simple: convencidos de quedarse fácilmente con la viña, quieren convertirse en propietarios, se apoderan de lo que no les pertenece. Aquí vemos claramente cómo el desprecio de la orden del propietario se transforma en desprecio a su propia persona. No es una simple desobediencia de un precepto divino, es un verdadero rechazo a Dios. Empieza aquí la cruz. En la parábola, los labradores no quieren tener un amo y ellos constituyen un espejo también para nosotros. Los hombres usurpamos la creación que, por decirlo así, nos ha dado Dios para administrarla, no para ser sus dueños absolutos. En un segundo momento, los invito a considerar la actitud fría y de rebelión injustificada
frente a la insistencia de Dios su propietario, quien no falta jamás a su promesa de salvación. La historia necesariamente nos obliga a constatar que la frialdad y la rebelión también se hacen presentes en algunos cristianos que viven incoherentemente. Resulta espontáneo entonces pensar, por ejemplo, en el primer anuncio del Evangelio, del que surgieron comunidades cristianas inicialmente florecientes y que después, poco a poco, se fueron debilitando y desaparecieron. Otras comunidades ricas en fe y en vocaciones ahora se están perdiendo, pierden su identidad bajo el influjo destructor de la así llamada cultura de la modernidad. Hay quien, habiendo decidido que Dios ha muerto, se declara a sí mismo Dios, considerándose el único artífice de su destino y el propietario absoluto del mundo. Queremos poseer el mundo y nuestra misma vida de una manera muy ilimitada. En otras palabras, Dios es un estorbo para nosotros. O se hace de él una simple frase devota, o se lo niega del todo, excluyéndolo de la vida pública, de modo que pierda todo significado. Acá, a este punto, nos podemos plantear algunas preguntas, como esta. Cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, cuando declara muerto a Dios o lo ignora, ¿es verdaderamente feliz? ¿Es verdaderamente libre? Cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿será que pueden construir una sociedad justa, una sociedad sin violencia, en paz? ¿No sucede más bien, como la crónica diaria nos lo presenta, que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia, la corrupción, la explotación, la violencia en todas sus manifestaciones? El Evangelio concluye con una amonestación de Jesús particularmente severa, y está dirigida esta amonestación a los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del momento. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca frutos. Mateo 21:43. Sin embargo, a este punto surge una pregunta. Pero no hay ninguna promesa dentro de esta parábola que como que anime a vivir, a seguir creyendo. ¿La amenaza la última palabra? No, ciertamente no. En las palabras de Jesús hay una promesa. La viña no será destruida. Mientras abandona la suerte a los viñadores infieles, el propietario no renuncia a su viña y la confía a servidores fieles. Esto indica que siempre habrá otros pueblos dispuestos a acoger la fe. Jesús expresa la muerte del Hijo mediante una nueva imagen tomada del Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Asegura que su muerte no será la derrota de Dios. Lo que parecerá ser una derrota total en la cruz marcará el inicio de una victoria con la gloriosa resurrección. En el Evangelio de San Juan dice Jesús mismo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Juan 15:5. Así la viña continuará produciendo uva y el dueño la arrendará a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. San Juan nos ilustra el desenlace de esta parábola o de esta historia de la viña de Dios cuando afirma que Dios no fracasa. Al final Él vence,
vence el amor. Esta parábola hace pensar en la gran responsabilidad de quien en cada época está llamado a trabajar en la viña del Señor, especialmente con función de autoridad, con función de animación en la comunidad eclesial, impulsando todos ellos a renovar la plena fidelidad a Cristo, que, como decíamos antes, es la piedra angular en la que se pueden apoyar con absoluta seguridad los fundamentos de toda existencia humana y del mundo entero. El propietario de la viña, ya para concluir, recordamos, representa a Dios mismo, mientras que la viña simboliza el pueblo, así como la vida que Él nos da para que con su gracia y nuestro compromiso podamos hacer el bien. Y termino con una frase de San Agustín acorde a esta afirmación. San Agustín comenta que Dios nos cultiva como un campo para hacernos mejores.